Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las puertas del Palacio Imperial de Seralia se abrieron con un crujido violento, como si el metal mismo protestara por lo que estaba a punto de entrar. Dos guardianes seralianos, altos como torres, con su piel oscura y ojos brillantes como carbones encendidos, arrastraban a un humano encadenado. Sus botas resonaban con cada paso sobre el mármol negro del Salón del Trono. Zarathia, reina suprema de los 9 sistemas, observaba desde su trono de obsidiana pura. Su capa púrpura caía como una cascada sobre los escalones, y su corona, una red de cristales vivos, pulsaba suavemente con la energía de su linaje. Se alzó apenas unos centímetros cuando vio el rostro del prisionero. El tiempo pareció detenerse. El humano alzó la cabeza lentamente, con sangre seca en los labios y un corte fresco que cruzaba su ceja izquierda. El cabello le caía desordenado sobre los hombros, cubriéndole parte del rostro. Pero sus ojos eran imposibles de olvidar. Zara dio un paso adelante. El aire pareció cargarse de electricidad. «Deteneos», ordenó con voz firme, pero sin gritar. Los guardias se detuvieron de inmediato. El prisionero clavó su mirada en ella. Había fuego, ira, pero también un dejo de algo más profundo, más viejo. «No puede ser», murmuró ella, apenas audible. Los capitanes del séquito la miraron con desconcierto. Nadie hablaba. Nadie respiraba. En ese instante, el gran salón parecía una pintura suspendida en el tiempo. «¿Me recuerdas?», dijo el humano con voz rasposa. Su acento era marcado, su idioma el terrano antiguo, pero las palabras eran claras. Zara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Era imposible. Inconcebible. Pero ahí estaba. «León», susurró ella, el nombre escapando de sus labios como una plegaria olvidada. El hombre sonrió con ironía. «Veo que aún sabes pronunciar mi nombre, Majestad». Zara retrocedió un paso, desconcertada. Aquella voz, aquella mirada, no podían pertenecer al joven ingenuo al que una vez salvó durante una operación en el planeta gris de Silon 9. Él había sido un explorador atrapado entre 2 ejércitos, apenas un civil, herido y tembloroso. Ella lo había escondido. Lo había curado. Y, al final, lo había dejado atrás, creyendo que no sobreviviría. Él debía estar muerto. Los registros lo confirmaban. Nadie podía sobrevivir al bombardeo orbital que arrasó aquel puesto minero. Pero frente a ella estaba la prueba viviente de que no solo había sobrevivido, había cambiado. Ya no era el mismo. Sus hombros eran más anchos. Su piel, curtida por años de lucha. Su mirada, como la de un hombre que había visto cosas que nadie debía ver. «¿Cómo es posible?», preguntó Zara, sin darse cuenta de que estaba descendiendo las escaleras del trono. «Suerte, rabia y promesas rotas», respondió él. Sus palabras cortaban más que cualquier cuchilla. Los capitanes intercambiaron miradas. El comandante Orax dio un paso al frente. «Mi reina, este humano fue capturado infiltrándose en la bóveda de datos de guerra. Llevaba consigo un implante criptográfico. Sospechamos que trabaja para la Resistencia». Zara levantó la mano, silenciándolo. Se detuvo frente a León. Él alzó el rostro, orgulloso, desafiando con la mirada a los soldados que lo mantenían en pie. Zara podía sentirlo. No tenía miedo. Ni siquiera allí, rodeado, encadenado, con la muerte flotando a su alrededor como una sombra. «¿Viniste por venganza?». León no respondió al instante. Sus labios se torcieron apenas, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No. Aún no». Zara sintió algo extraño en el pecho. Un temblor, un eco del pasado, y una advertencia de lo que estaba por venir. «Llevadlo a las celdas de alta seguridad», ordenó con voz templada. Los guardias dudaron por un instante. Ella levantó la barbilla. «Nadie lo interroga. Nadie lo toca. Quiero hablar con él, a solas». Mientras se lo llevaban, León no apartó los ojos de ella. La reina tampoco. Ni una palabra más fue dicha, pero todo lo que necesitaban decir estaba contenido en aquella mirada cargada de historia. Zara se giró lentamente,
regresando al trono con el corazón agitado. No era solo un prisionero. Era el pasado que ella había enterrado. Y acababa de regresar para cambiarlo todo. La celda estaba hecha de piedra volcánica viva, la misma que recorría los pasillos del Palacio Imperial de Seralia. Las paredes palpitaban levemente con energía oscura, absorbiendo la luz como si se alimentaran del silencio. Dentro, León se sentaba contra la pared, con los brazos sobre las rodillas, observando con atención los detalles de su prisión. Cada centímetro era un mapa. Cada sonido era un dato que registraba con precisión. No había desesperación en él. Solo espera calculada. La puerta emitió un silbido suave antes de abrirse. No fue un guardia el que entró. Zarat ya cruzó el umbral con paso decidido, su capa ondeando detrás de ella como humo púrpura. Cerró la puerta tras de sí y desactivó el campo de vigilancia interior. Allí dentro, estaban completamente solos. León ni siquiera se levantó. «Viniste», dijo con una voz más clara que la noche anterior. Sus heridas habían sido tratadas, pero sus ojos seguían igual de feroces. Zara se detuvo a unos metros de él. Por un instante, no dijo nada. Lo miró con una mezcla de rabia, dolor y nostalgia. «No has cambiado», murmuró ella, sin saber si era un reproche o un lamento. «Y tú sí», respondió él. «Te volviste fría. Más aún de lo que recordaba. Aunque la última vez que nos vimos, ya empezabas a congelarte por dentro». Ella frunció el ceño. No estaba allí para que él la juzgara, pero su presencia le sacudía cada defensa. «No te atrevas a hablarme así. Estás en una celda. En mi mundo». León se puso lentamente de pie, sin quitarle los ojos de encima. Era más alto de lo que recordaba. Más firme. Más peligroso. ¿Y por qué estoy aquí, Zara? ¿Porque te sorprendió ver mi cara? ¿Porque soy un recuerdo que no lograste borrar? El silencio se volvió insoportable por un segundo. Zara caminó lentamente hasta quedar a un paso de él. «Creí que estabas muerto. Todo el escuadrón, todo el planeta fue evacuado. No había forma de sobrevivir. Pero sobreviví», interrumpió él. «Herido. Solo. Abandonado. Me arrastré durante días por los túneles hasta que una nave humana me detectó. Me reconstruyeron, Zara. Y mientras me cosían el cuerpo, yo pensaba en ti». Ella bajó la mirada un instante. Algo dentro de su pecho temblaba. «No podía quedarme», dijo con voz más suave. «Yo no era una reina entonces. Apenas era una comandante. Si me descubrían ayudando a un humano, me habrían ejecutado. Lo hice lo mejor que pude. Lo suficiente para salvarte a ti, pero no a mí», interrumpió él. Zara cerró los ojos. La culpa llevaba años dormida, pero ahora gritaba con fuerza. «¿Qué has hecho desde entonces?», preguntó ella. León dio un paso hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. «He peleado. He aprendido. Me uní a la resistencia cuando vi lo que hacía tu imperio. Lo que hacías tú. Y cuando entendí que todo lo que vivimos en ese planeta olvidado era una mentira». Zara reaccionó como si le hubiera dado una bofetada. «¿Una mentira? ¿Eso crees que fue? No lo sé. Pero tú no volviste. Y cuando lo necesitaba, solo me quedó tu recuerdo. Eso me salvó, y eso me destruyó». Ambos estaban ahora a centímetros el uno del otro. No había cadenas visibles, pero las emociones lo sujetaban más fuerte que cualquier metal. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó ella, bajando la voz. «Aunque juré que no debía hacerlo. Aunque me repetía que no eras más que un error». León alzó la mano lentamente, como si temiera romper algo frágil. Rozó la mejilla de ella con la punta de los dedos. El contacto fue suave, pero eléctrico. «Yo no soy el mismo de antes. Y tú pareces más reina que mujer». Zara no se apartó. Por un instante, se quedó así, con los ojos cerrados, sintiendo su caricia. Pero luego volvió a ponerse firme. «Tú no estás aquí por azar. ¿Qué buscabas en la bóveda de datos? Verdades. Secretos. Nombres. Y encontré algo más». «¿Qué?»,
Encontré pruebas de que tu guerra no es solo por dominio. Es por algo más grande. Y si no haces algo, Zara, esto va a acabar en fuego. Ella dio un paso atrás. Su expresión era una máscara de conflicto. Tú siempre traes caos. León sonrió, cansado. ¿Y tú? Tú siempre fuiste mi tormenta favorita. Zara se volvió hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra las paredes que ella misma había construido. Volveré mañana, dijo sin mirarlo. No tardes. Tal vez no haya un mañana para este imperio. Cuando se fue, dejó tras ella el silencio. Pero en ese silencio, ardía algo que jamás había muerto. Solo estaba esperando volver a encenderse. El amanecer sobre Seralia se filtraba a través de las cúpulas de cristal del palacio como un río de luz dorada. Pero dentro de los muros de obsidiana, la reina Zarat ya apenas sentía el calor del sol. Caminaba sola por un corredor elevado, sus pasos silenciosos, su rostro impenetrable. Por dentro, sin embargo, todo era fuego. León estaba vivo. No solo eso, estaba fuerte, preparado, y había venido con un propósito claro. No era un recuerdo débil del pasado, no era el joven asustado que había dejado entre ruinas y escombros. Era un hombre forjado por la guerra, con una determinación que podía quebrar imperios. Y aún así, sus ojos seguían siendo los mismos. Ardían con una intensidad que ningún general ni noble había sido capaz de sostener ante ella. No había odio en ellos. Había algo peor. Dolor. Deseo contenido. Verdades sin pronunciar. Zara apretó los puños. El consejo no debía saber que había bajado a verlo. Nadie debía saber lo que compartían. Porque aunque no lo decía en voz alta, en lo profundo de su alma sabía que su mundo empezaba a tambalearse. Horas después, durante la reunión del alto mando, fingía atención. Los hologramas flotaban en el centro de la sala, mostrando posiciones estratégicas, rutas de comercio, amenazas emergentes. Todo normal. Todo controlado. Pero su mente no estaba ahí. El general Tarbak, su más cercano aliado militar, la observaba con sospecha. Majestad, aún no hemos interrogado al humano capturado. Podría estar ocultando información crítica. Puedo obtener lo que necesitamos con los métodos adecuados. Zara giró lentamente la cabeza y lo miró con una calma glacial. Dije que nadie lo tocaría. El silencio fue inmediato. Los demás generales intercambiaron miradas incómodas. Nadie desafiaba su palabra, pero la duda ya se había sembrado. Lo sentía en el aire. Cada segundo que León seguía vivo era una provocación. Esa noche, Zara bajó una vez más a la celda. No activó ningún protocolo. Se movía como una sombra, sin testigos. León ya no estaba sentado. Había construido un mapa rudimentario en el suelo con restos de polvo, piedras y trazos apenas visibles. La estructura del palacio, rutas de escape, puntos ciegos. Era imposible no notarlo. Él no perdía tiempo. Así que aún piensas escapar, comentó ella desde la entrada. Nunca estuve atrapado, respondió sin girarse. Solo necesitaba estar cerca del núcleo de tu imperio. Y de ti. Zara entró, cerró la puerta tras ella y lo observó en silencio. León se levantó, limpiándose las manos. Has cambiado tanto, dijo ella con una mezcla de admiración y temor. No me diste muchas opciones. Por un momento, ninguno habló. Hasta que ella dio un paso hacia él. Si quisieras destruirme, ya habrías hecho algo. Entonces dime la verdad, ¿por qué estás aquí? León la miró, más serio que nunca. Porque encontré algo en los archivos de tu consejo. Documentos codificados sobre el proyecto Umbra. Experimentación con humanos. Manipulación genética. Pruebas en planetas clasificados como inhabitables. Y tú, estás firmando esas órdenes. Zara sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Yo no ordené esos proyectos. Solo heredé la maquinaria de guerra. El Consejo los gestiona sin mi aprobación directa. Pero no los detienes, acusó León. Y eso te hace cómplice. Ella apretó los dientes. ¿Y qué querías que hiciera?
Si mostraba debilidad, me habrían reemplazado. Si me rebelaba, me habrían ejecutado como a mi madre. He sobrevivido aquí haciendo lo único que sé hacer, tomar decisiones difíciles. ¿Y qué harás ahora que sabes que todo esto va a explotar? Zara se acercó aún más. Estaban tan cerca que el aire entre ellos era apenas respirable. Voy a traicionarlos. León arqueó una ceja. ¿A quién? Al Consejo. A mi gente. A todo el sistema si es necesario. Pero no a ti. Él bajó la mirada por un instante. La reina, la guerrera, la enemiga, había dicho esas palabras sin titubear. Ella estaba rompiendo su mundo por él. Entonces te necesito conmigo, murmuró León. No solo como aliada, como alguien en quien pueda confiar, completamente. Ella lo miró con intensidad. No quedaban máscaras. ¿Y tú, aún puedes confiar en mí, después de todo? En lugar de responder con palabras, León la tomó del rostro con ambas manos y la besó. Fue un beso largo, contenido durante años. No era solo deseo. Era furia, amor, redención. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad, fundiéndose en él como si todo lo demás fuera un espejismo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto no cambia nada, dijo ella, con la voz temblorosa. No. Pero lo cambia todo, respondió León, con una sonrisa leve. Zara tocó su pecho, como si aún pudiera sentir sus labios. Te sacaré de aquí. Pero cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. El palacio arderá. Y tú y yo, ya no seremos ni enemigos ni amantes. Seremos otra cosa. Algo que no tendrá lugar en este mundo. Entonces hagamos uno nuevo, dijo él. Y en ese momento, bajo la prisión más segura del imperio, comenzó una traición que alteraría para siempre el equilibrio de la galaxia. La noche cayó sobre Seralia con un silencio denso y amenazante. Las luces imperiales parpadeaban en la distancia, proyectando sombras sobre las torres negras del palacio, como si el propio cielo se negara a dormir. En los corredores más profundos del complejo, donde la oscuridad era parte de la arquitectura, dos figuras caminaban en silencio, ocultas tras un campo de distorsión visual de tecnología prohibida. Zara ya se movía con una precisión que no revelaba su título. No llevaba corona ni capa. Su cabello estaba recogido, sus ropas eran oscuras y ajustadas al cuerpo. No como reina, sino como conspiradora. León la seguía a medio paso, sus ojos escaneando cada rincón que alguna vez exploró en antiguos planos. Era inquietante lo bien que recordaba aquel lugar. Como si su memoria hubiera retenido cada detalle durante años solo para este momento. Esta ruta lleva a la cámara de control de los archivos internos, susurró ella mientras activaba un panel oculto en una pared aparentemente lisa. Desde ahí, puedes extraer la información que necesitas. Pero solo tendrás unos minutos. Una vez accedas, los protocolos de seguridad lo detectarán. Eso me basta, respondió León. Pero no es solo eso lo que necesito. Ella lo miró de reojo, sin detenerse. ¿Qué más? Necesito tu autorización biométrica. Hay sectores restringidos que ni siquiera los espías de la Resistencia han podido penetrar. Si los datos que encontré son reales, entonces la corrupción va más allá del Consejo. Necesito ver los nombres, las firmas, las alianzas secretas. Zara no vaciló. Al llegar a la cámara de control, colocó la palma sobre el lector y permitió la apertura del umbral con un zumbido bajo. Dentro, la sala era una esfera de cristal oscuro, rodeada de nodos flotantes que pululaban como luciérnagas. León se acercó a la consola principal mientras ella lo vigilaba de espaldas a la puerta. La descarga de datos comenzó. Los códigos descendían en torrentes de luz, cada uno más perturbador que el anterior. León leía nombres conocidos, operaciones ocultas, transferencias de recursos humanos a planetas que ni siquiera aparecían en los mapas públicos. Clonación, exterminios silenciosos, pactos con razas desaparecidas. Aquí está, susurró con los ojos muy abiertos. El proyecto Umbra no es solo una operación. Es un tratado entre la realeza y un sindicato interestelar para mantener el control de los sistemas exteriores a través del miedo y el exterminio progresivo de las razas resistentes, incluidos los humanos.
Zara cerró los ojos con fuerza. Sabía que algo oscuro operaba debajo de su trono, pero no había imaginado el nivel de podredumbre. ¿Y esto a quién se lo mostrarás?, preguntó con voz baja. Al universo entero. No tengo intención de esconderlo. Quiero que todos vean lo que esta gloria imperial ha hecho. Un pitido agudo interrumpió el momento. La consola se apagó de golpe. Las luces parpadearon. Zara se giró bruscamente. Nos detectaron. Era cuestión de tiempo, respondió León, guardando el disco de datos en una cápsula de su cinturón. ¿Estás lista? Zara respiró hondo. No del todo. Se dirigieron a la salida, pero las puertas se cerraron con un estruendo metálico. Del otro lado, se escuchaban pasos. Pesados. Coordinados. No eran simples guardias. Era la División Umbral, el cuerpo de élite al servicio directo del Consejo, entrenado para exterminar sin hacer preguntas. Zara miró a León con una determinación fría. Nos rodearán en segundos. Si seguimos este corredor, nos acorralan. Pero si tomamos el túnel de mantenimiento, podemos salir a través del jardín de luz y entrar directamente en la zona de las naves reales, dijo León, entendiendo de inmediato. Ella asintió. Tengo una de ellas preparada. Siempre tengo una lista para emergencias, por si tenía que huir de mi propia corona. Corrieron. León dejó caer un pequeño dispositivo en el corredor tras ellos, que explotó en una nube de interferencia electromagnética. Las alarmas estallaron por todo el palacio. Las luces viraron al rojo. Y la persecución comenzó. Atravesaron pasadizos angostos, subieron escaleras ocultas, cruzaron puertas automáticas que se abrían con la huella genética de la reina. El palacio entero rugía como una bestia herida, tratando de devorarlos antes de que pudieran escapar. Al llegar al jardín de luz, las flores bioluminiscentes aún brillaban con su tono azul plateado, ignorantes del caos que se desataba alrededor. En medio del jardín, una nave de escolta esperaba, cubierta por un camuflaje óptico que se desvaneció en cuanto Zara se acercó. Pero no estaban solos. Un grupo de soldados bloqueaba la salida hacia la plataforma de vuelo. Uno de ellos dio un paso al frente. Era Tarbak. Majestad, dijo con tono cortante. Qué coincidencia verte aquí, con un traidor. Zara se plantó frente a él con la espalda recta y el rostro sin expresión. Quítate de mi camino. No puedo permitir que escapes con información clasificada, ni con un prisionero de guerra. León dio un paso al frente. Zara le puso una mano en el pecho para detenerlo. Ella habló por ambos. Tienes razón, Tarbak. No soy quien pensabas. Y él no es el traidor. Entonces tú sí lo eres, espetó él, alzando su arma. Zara desenvainó su lanza con un movimiento fluido. El jardín se llenó de tensión, de silencio a punto de romperse. Si vas a acusarme de traición, tendrás que sobrevivirme. Y con eso, lanzó el primer golpe. La batalla había comenzado. No como reina, no como humana, sino como lo que siempre fueron, guerreros que ya no podían seguir fingiendo. Las flores del jardín de luz ardían en tonos eléctricos bajo la furia de la batalla. Cada hoja bioluminiscente temblaba con el retumbar de las pisadas, cada pétalo se estremecía con el eco de los choques metálicos y los gritos ahogados. El paraíso silencioso de la realeza se había convertido en un campo de guerra. Zarat ya giraba con precisión mortal, su lanza trazando arcos de luz en el aire mientras bloqueaba disparos y desarmaba enemigos. Su rostro no tenía la frialdad habitual de una reina. Tenía intensidad, rabia contenida, una urgencia que ningún entrenamiento podría fingir. Ya no luchaba por el imperio. Luchaba por él. León, a su lado, se movía como una sombra armada. No tenía armas de la realeza, pero sí habilidad. Su cuerpo, reforzado por injertos cibernéticos, respondía con velocidad sobrehumana. Tomaba rifles enemigos con sus propias manos, los partía en dos, y usaba los restos como proyectiles improvisados. La sorpresa de los soldados era su mejor aliada. No podían creer que un humano los hiciera retroceder. Pero no era un simple humano. Era un recuerdo que había vuelto convertido en leyenda viviente. Tarbak rugía órdenes desde lo alto de una terraza de piedra,
con su armadura viva temblando con cada paso que daba. Descendió al jardín empuñando un espadón de energía que dejaba grietas en el suelo con cada golpe. Su objetivo era claro. No León. No los datos. Zara. Ella giró justo a tiempo para interceptar el primer ataque. El impacto fue brutal, tan fuerte que la lanzó varios metros atrás, rodando por el mármol como una muñeca rota. León gritó su nombre, pero ella ya se estaba levantando. Sangraba de la frente. Su brazo temblaba, pero sus ojos ardían. ¿Así es como planeabas terminar conmigo, Tarbak? ¿Con un golpe cobarde?, espetó, escupiendo sangre al suelo. Planeaba proteger el trono, respondió él, girando su espada con una técnica precisa. Hasta que tú lo deshonraste. Zara lanzó su lanza como una jabalina. Tarbak la desvió, pero fue una distracción. León ya estaba detrás de él, deslizándose entre sombras, lanzándose al combate sin dudar. El impacto de los dos cuerpos fue atronador. Cayeron al suelo, rodando entre estallidos de energía, hasta que León terminó sobre él, golpeándolo con una furia que no era táctica. Era personal. Tarbak lo lanzó de un manotazo con la fuerza de su armadura potenciada. León voló por el aire, chocando contra una columna viva que se quebró en su base. Se levantó de inmediato, sacudiendo la cabeza. Una de sus costillas estaba rota. Lo sabía por la presión interna. Pero no se detendría. Zara volvió a entrar en la pelea. Ya no eran dos contra un ejército. Eran dos contra un símbolo. Tarbak representaba el orden antiguo. La obediencia ciega. La máquina de control. Y ellos eran el fallo en ese sistema. Durante minutos que parecieron horas, el combate fue una danza de muerte. Lanza contra espada. Golpes contra choques de escudo. Cada movimiento entre Zara y León se volvía más sincronizado. No hablaban. No lo necesitaban. Sus cuerpos recordaban una conexión forjada mucho antes de esta noche. Finalmente, León logró lo imposible. Atrajo a Tarbak hacia una trampa improvisada, un campo de contención defectuoso que Zara activó en el último segundo. El general quedó atrapado en una jaula de energía fluctuante. Golpeó los bordes con furia, gritando maldiciones, pero era inútil. Estaba contenido. Zara se acercó a él, respirando con dificultad, la lanza aún en la mano. El trono ha muerto, Tarbak. Y tú lo enterraste. Él la escupió, sin miedo. Tú no eres reina. Eres una traidora con un corazón débil. Ella lo miró sin pestañear. Tal vez. Pero por primera vez, ese corazón late por algo real. León la tomó de la mano, sus dedos manchados de sangre entrelazándose con los de ella. No había tiempo para palabras dulces. Las alarmas aún sonaban. Más soldados vendrían. El palacio estaba despertando del engaño. El caos recién comenzaba. Cruzaron el jardín corriendo hacia la plataforma de vuelo. La nave real que Zara había preparado se desactivó de su modo oculto con solo un gesto de su mano. Subieron a bordo sin mirar atrás. Mientras los motores rugían, Zara dio un último vistazo al palacio donde había reinado con puño de hierro durante años. Ya no era su hogar. Era una prisión que había aprendido a amar, hasta que él volvió para liberarla. León tomó los controles. ¿Lista? Ella asintió, sentándose a su lado. Nunca lo estuve. Pero ahora, no tengo dudas. Y con un rugido que cortó la noche, la nave despegó hacia la oscuridad estelar, dejando atrás un imperio que ardía. El futuro era incierto. Pero por primera vez, lo enfrentarían juntos. La nave se alejaba del planeta como una chispa atravesando un mar de sombras. El cielo de Seralia se reducía a una esfera brillante en la distancia, mientras el espacio se extendía delante de ellos como una promesa infinita. En la cabina, los instrumentos zumbaban suavemente, pero no había urgencia. No por ahora. Por primera vez en años, Zara y León estaban a salvo. Él pilotaba con los nudillos marcados por la batalla, pero sus ojos brillaban con una serenidad extraña. Zara lo observaba en silencio desde el asiento del copiloto, aún con la respiración algo agitada, con el cuerpo dolorido y el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Y sin embargo, no quería moverse.
No quería que aquel momento terminara. ¿A dónde vamos?, preguntó ella finalmente, con voz baja. León mantuvo la mirada al frente unos segundos más, antes de girarse hacia ella. Tengo contactos en el cinturón de Telos. Estaciones ocultas. La resistencia puede escondernos un tiempo mientras se difunden los datos. ¿Y después? Después, no lo sé. Tal vez nos convirtamos en fugitivos. O en leyendas. Pero esta vez no te dejaré atrás, Zara. Esta vez, no desapareceré. Ella lo miró largo rato. Recordaba el León de antes, joven, débil, herido. El que dependía de ella. Ahora tenía delante a un hombre completo. Libre. Y aún así, la elegí a ella. Yo también me cansé de desaparecer, susurró. Siempre he vivido ocultándome detrás de una corona. Pero ahora, ya no quiero ser reina. Ni símbolo. Solo mujer. León dejó los controles en modo automático y se levantó. Cruzó la cabina en 2 pasos y se detuvo frente a ella. Sus manos tocaron las mejillas de Zara con una ternura que contrastaba con las cicatrices que ambos cargaban. Entonces empieza ahora, dijo él. Sé solo tú. Ella lo besó. Lento. Profundo. No fue el beso de la furia, ni del deseo salvaje, ni del miedo al adiós. Fue un beso de reencuentro. De 2 almas que habían sobrevivido a lo imposible, que se habían perdido y encontrado en medio de una galaxia que no perdona. Horas después, aterrizaron en una estación espacial oculta entre asteroides. Los pasillos eran estrechos, con paredes de acero sin pintar, lejos del lujo de Seralia. Y sin embargo, Zara caminaba por ellos con una paz nueva. Sin escoltas. Sin protocolos. Solo con León a su lado. La resistencia los recibió con sorpresa, respeto y cierta cautela. Pero cuando León entregó los datos robados y explicó cómo ella había destruido la cadena de mando del Imperio desde dentro, las dudas comenzaron a desvanecerse. Zara se instaló en una pequeña habitación sin ventanas, con una cama sencilla y una lámpara de lectura que parpadeaba a veces. No había trono. No había sirvientes. Solo libros, silencio y libertad. Cada día, León entrenaba a jóvenes combatientes. Ella lo observaba a veces desde lejos, sonriendo al ver cómo reía, cómo enseñaba sin imponerse, cómo levantaba a los caídos con paciencia. Cada noche, regresaba a su lado. No como protector. No como líder. Como compañero. Pasaron semanas. Luego meses. Y un día, al mirar por la escotilla de observación, Zara vio las primeras señales de una galaxia distinta. Planetas que se declaraban independientes. Mundos que se liberaban sin disparar un solo tiro, inspirados por la verdad revelada. El imperio no cayó de inmediato, pero comenzó a resquebrajarse. Lo que antes parecía eterno, ahora se deshacía entre los dedos del tiempo. Una mañana, León entró a la habitación con una flor entre los dedos. Una flor real, no artificial. Rara, salvaje, azul como las del jardín de Seralia. La encontré en un asteroide terraformado, dijo con una sonrisa. Me recordó a ti. Hermosa y fuera de lugar. Ella la tomó, con una risa suave, y la colocó detrás de su oreja. Quizás ya no esté tan fuera de lugar. Se besaron con calma, como si todo el universo tuviera el deber de esperar por ellos. Y lo hizo. Porque en un rincón perdido del espacio, 2 almas rotas encontraron lo que la guerra nunca pudo borrar. La esperanza de amar sin cadenas, de luchar sin odio, de vivir sin máscaras. Zarathia ya no era reina. León ya no era prisionero. Y juntos, ya no huían de su pasado. Ahora caminaban hacia un futuro que, por fin, les pertenecía.